Hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición saludar a toda la iglesia del Señor Jesucristo que está en la gran avenida. Esta iglesia maravillosa que el Señor compró con su sangre. A todos ustedes Dios les bendiga y que la paz de Dios abunde en sus vidas. En este momento voy a compartir con ustedes en Efesios 4 el verso 7 que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí está hablando dos cosas maravillosas, muy amplias y muy bonitas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Habla del don de Cristo y de la medida del don de Cristo. Cuando se habla del don de Cristo, se está hablando de la salvación. Según la palabra, hay tres dones que el creyente recibe cuando es bautizado en el nombre de Jesucristo, cuando recibe al Señor en su vida. Recibe el don de la gracia de Dios, porque la Biblia dice que la gracia de Dios es el don inmerecido, según Efesios 2, verso 8. No lo merecíamos, pero Dios nos dio ese don de la gracia. El don de la salvación, que es el don de Cristo, por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también el don de la paz. Cuando el Señor a uno le da la salvación, le da el perdón de pecados, y el don de la paz es la dicha del perdón. Entonces por eso el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso, por ese motivo, Pablo, casi en todos los saludos de las cartas de Pablo, siempre él dice, enfoca así, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, porque son dones especiales para todo aquel que recibe a Cristo. Entonces recibe el don de la gracia, el don de la salvación y el don de la paz de Dios. Y podíamos ir observando algunos detalles. Por ejemplo, en Hebreos o Hechos de los Apóstoles 4, el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, la salvación es el don de Cristo que Él nos dio a cada uno de nosotros. Y hablar de la medida de ese don de la salvación, hermanos, es algo extraordinario. El capítulo 3 de Efesios, verso 17, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaz de comprender, o seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí está hablando que debemos de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, es una medida inmensa. El Salmo 103 también tiene un pasaje bíblico, versos 11, que dice que así como la altura de los cielos sobre la tierra, y como está de lejos el oriente del occidente, engrandeció su misericordia para los que le temen. Entonces, si su misericordia es de inmensa, tiene, imagínense, tiene esa dimensión, esa altura, esa grandeza, podríamos decir esa medida, así como es los cielos de altos de la tierra y como está el oriente del occidente. Entonces es algo tan inmenso que no hay con qué
compararlo. Por eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, el verso 3 está diciendo, hablando de la salvación, el verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el escritor a los hebreos no ve con qué compararla, lo único que puede decir es cómo escaparemos o cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, luego por los que oyeron, y así nos fue confirmada la palabra de Dios. Y hablar de la grandeza de Dios, pues primer libro de Reyes 8, el verso 27 dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces es algo tan grande, tan inmenso, que el Señor es incomparable, no hay con qué compararlo. Y la salvación es el regalo que Dios nos dio a nosotros y es incomparable. Por eso, mirando la grandeza de Dios, ¿quién podrá medirlo? Por ejemplo, dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, imagínese la plenitud de Dios. ¿Quién puede medirla? ¿Con qué se podrá comparar? No hay con qué compararla. Entonces la salvación es tan grande, tan inmensa, que cuando la Biblia dice de esa medida, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces medir esa grandeza, la plenitud de Dios, nadie podrá hacerlo. Por eso es algo tan grande la salvación, tan inmensa, tan sublime, tan extraordinariamente grande, que usted y yo, hermanos, que la hemos recibido por la gracia de Dios, valorémosla, administrémosla, disfrutémosla, crezcamos en la salvación a través de la palabra. Mis queridos hermanos, a todos ustedes los amo inmensamente en el amor de Cristo y quiero decirles, tengan un día maravilloso con el Señor, en la presencia del Señor, disfruten la salvación, disfrutemos esta grandeza divina que Dios nos ha regalado. Hermanos, a todos Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes y que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Dios les bendiga.